Hola a todos, por aquí les habla el profesor Nelson García Román y les estoy dando la bienvenida a este primer video de Matemática 3 donde estaremos adentrándonos en sucesiones y series numéricas. Pero antes de definir lo que es una serie numérica, veamos algunos conceptos fundamentales de sucesiones numéricas. Fíjense, fundamentales, porque para mayor profundidad, para eso vamos a hacer otros videos. Veamos acá como una primera definición de lo que es una sucesión numérica. Veamos que una sucesión numérica, como primer término, tenemos que es una secuencia de números u otros objetos matemáticos que están relacionados entre sí. Y existe una posición relativa de cada número con respecto a la anterior. Ahora bien, vamos a pasar a la pizarra para ver cómo podemos definir esto matemáticamente. Ahora bien, veamos que una sucesión también puede ser una aplicación F, que es una correspondencia que se establece del conjunto de los naturales a un conjunto X, donde ese conjunto X puede ser los naturales, puede ser los reales, puede ser los números, conjuntos de los racionales, etc. Ya conjunto conocido por ustedes. En este caso puede ser, como les dije, el conjunto de los reales. Por lo tanto, como es una correspondencia, va a estar establecida de los números naturales a las imágenes, que sería Fn igual a A sub n. Fíjense, A sub n, índice, subíndice n, haciendo relación acá al término n. Por lo tanto, que este le voy a llamar que es el término general de la sucesión. Ahora bien, vamos a pasar de nuevo a la pantalla para ver unos ejemplos rapiditos de lo que son las sucesiones numéricas. Bien, veamos acá. Como primer ejemplo básico, que ya ustedes lo conocen de otras enseñanzas y siempre hemos estado trabajando con ellos, que sería la sucesión perdón, de los números naturales. Fíjense cómo hago aclaración o del término general de la sucesión y acá alistando algunos elementos de esta sucesión y haciendo referencia al término general de esa sucesión. Veamos otro ejemplo acá. Sería la sucesión de los números pares, que ustedes lo conocen también, que acá, bueno, el término general de la serie y aquí una secuencia de términos 2, 4, 6, 8, 10 y acá el término general que hace referencia a esa sucesión. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, es que dándole valores a la n naturales obtenemos esta secuencia de números. Fíjense, si multiplicamos aquí por 1 para n mayores o iguales que 1, tenemos 2, para 2 tenemos 4, para 3 6, para 4 8, o sea que coincide. Ahora bien, veamos otra sucesión que es importante, que es el recíproco de los números naturales. Ojo con eso, que esto después vemos que es un tipo de serie básica o fundamental que vamos a tratar hoy en este video. Fíjense que acá, bueno, igual el término general y alistando algunos de ellos términos y acá el término general que es 1 sobre n. Aquí no cumple para empezar con n mayores o iguales que 0, porque si empezamos con 0, ¿qué pasaría? Que 1 sobre 0 tiende a infinito, como hemos visto en los videos de límite. Ahora bien, pasemos de nuevo a la pizarra a ver cómo también se puede expresar este tipo de sucesión. Bien, como dije, puedo expresarlo así, A sub 0, A sub 1, A sub 2 y así sucesivamente dejándolo abierto. Otra forma es expresando el término general de esa sucesión o también se puede expresar como A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n. Este A sub 0, este 0, 1, 2, 3 corresponde a los subíndices de cada n que pertenece a los naturales de esa aplicación matemática. Ahora bien, vamos a ver que en sucesiones también tenemos las monotonías como en funciones. Por eso es que digo que es una correspondencia. Aquí vamos a ver también cómo las sucesiones o cuando son monótonas crecientes o decrecientes. Vayamos a la pantalla de nuevo a ver este concepto fundamental. Ahora bien, como sucesiones monótonas y acotadas, primero de ahí vamos a ver lo que es sucesiones monótonas, crecientes o decrecientes. Fíjense,
Una sucesión a su n es monótona creciente para todo n mayor o igual que 1. Aquí este término está haciendo aclaración que la sucesión comenzaría a tomar valores desde 1 hasta más infinito. En este caso, si verificamos que esta desigualdad se cumple, o esta desigualdad es muy importante porque la vamos a retomar de nuevo cuando veamos series de Leibniz o series alternadas. O sea, las series alternadas, perdón, y ver la regla de Leibniz. Ahora, esta desigualdad no es más que quiere decir que el término es menor o igual al siguiente. Veamos ahora, en este caso, cuando es decreciente, que es lo mismo. Lo que pasa es que cambia el sentido de la desigualdad, que el término anterior es mayor que el sucesor. Ahora bien, veamos un ejemplo rapidito en la pizarra sobre cómo implementar esta desigualdad. Veamos. Bien, supongamos que tenemos esta sucesión acá, a sub n igual a n sobre n más 1, en este caso, donde empezamos desde n para las n mayores o iguales que 1. Ahora bien, vamos a tomar lo que vimos en pantalla, que a sub n es mayor o igual que a sub n más 1 y a sub n menor o igual que a sub n más 1. Aquí tengo estas dos desigualdades que serían mis hipótesis, que puedo comenzar con una de las dos. O con esta miel, escuchen bien, que a nadie se le ocurra darle valores a la n y mostrar las secuencias de imágenes. Un ejemplo, para n igual 1, n igual 2, n igual 3. Y de ahí tomar la relación de la monotonía, si es creciente o decreciente. ¿Por qué le digo esto? Porque puede pasar que una sucesión no sea ni creciente ni decreciente, como les voy a enseñar después un ejemplo, que puede pasar también que la sucesión sea monótona creciente en cierto intervalo y después para otro intervalo de n ella sea creciente, o sea, que cambie la monotonía. Ahora bien, veamos acá. Vamos a considerar, supongamos, que esta sucesión es monótona creciente, o sea, para ello debe cumplirse que a sub n es menor o igual que a sub n más 1. Ahora bien, ¿qué tiene que pasar acá? Que a sub n menos a sub n más 1 tiene que ser menor o igual que 0. Si eso se cumple, entonces decimos que esta sucesión es monótona creciente. Evidentemente, el término anterior va a ser menor que su sucesor. Ahora bien, bueno, el a sub n como tal es n sobre n más 1 menos, pero ¿quién es a sub n más 1? Bueno, a sub n más 1 sería donde está n, colocar este subíndice n más 1. Tendríamos n más 1 sobre n más 2. Ahora lo colocamos acá y tenemos n más 1 sobre n más 2 menor o igual que 0. Aquí efectuamos esta resta de estas funciones de acá racionales. Tendríamos n más 1 por n más 2 como denominador común y acá tendríamos n por n más 2 menos corchete porque va a haber una operación que está afectada por el signo negativo, n más 1 por n más 1, que es lo mismo que decir n más 1 cuadrado porque se repite este factor. Ahora aplicando distributiva tenemos n cuadrado más 2n menos, aquí tenemos n cuadrado más 2n más 1 sobre n más 1 por n más 2. Y esto tiene que ser menor o igual que 0 y aquí faltó también. Ahora observe, este menos va a afectar acá a esta expresión, o sea que saldrían con diferentes signos. Por lo que provocaría que este n cuadrado se va a cancelar con este y 2n con este 2n. Lo que me quedaría que menos 1 sobre n más 1 por n más 2. Y llegando a este término final, vamos a observar lo siguiente, miren, que para valores de n que pertenecen a los naturales desde n mayor o igual que 1, vamos a observar que el resultado que vamos a obtener en esta expresión siempre van a ser negativos, lo que quiere decir que va a ser menor que 0. O sea, por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la hipótesis que tomamos acá para probar si es creciente o decreciente es correcto. Llegamos a que, o podemos concluir
que esa sucesión A sub n es creciente, es monótona, perdón, creciente. Ahora bien, bueno, como les había dicho, hay otra variante. Yo les aconsejo que pongan también, pueden poner pausa en el video, hacen copia un momentico y continúan viendo el video. Ahora bien, veamos cómo también o qué herramientas puedo aplicar para ver si es monótona creciente o decreciente. Bueno, ¿qué puedo utilizar de? Fíjense, ahí puedo también obtener lo siguiente, a partir de lo que conocen ustedes como la derivada de una función. Que si la derivada de una función es menor que 0, entonces quiere decir que la función es decreciente. O sea, es monótona decreciente. Y si la derivada de la función es mayor que 0, entonces quiere decir que es creciente. Y ahora, bueno, profe, pero ¿cómo puedo usar eso? Bueno, fácilmente. Si yo tengo que la sucesión A sub n es n sobre n más 1, ahora no puedo aplicar la derivada con n, pero puedo llevar esta sucesión, expresarla como f en x igual a x sobre x más 1. Bien, en este caso la x sería los naturales también. Consideremos que la x pertenece a los naturales. Ahora bien, si derivamos, bueno, aquí hay un cociente, ¿no?, de funciones, por lo tanto, aplicamos la propiedad del cociente en la derivada, que eso está después en los videos de matemática 1 en la parte de derivada. Ahora bien, cuando derivo aquí, x sería la derivada de x va a ser 1, por esta sin derivar sería x más 1, menos la de arriba sin derivar por la derivada de abajo, que sería 1, y más la derivada de 1, que es 0, sobre la de abajo al cuadrado. Por lo tanto, esta x se va con esta y te queda que f' en x va a ser igual a 1 sobre x más 1 al cuadrado. Ahora, para valores de x mayores o iguales que 1, cuando probamos acá, evidentemente tenemos que la derivada es mayor que 0. ¿Bien? O sea, es estrictamente creciente. Por lo tanto, hace énfasis a lo que vimos anterior, que evidentemente probando por la desigualdad llegamos a que es decreciente, a que es creciente, y por la derivada también vemos que es creciente esa sucesión. Ahora, como vuelvo a repetir, ¿cuándo usar la derivada? Bueno, cuando a veces la sucesión es muy complicada y cuando vayamos a la desigualdad se torna muy difícil ver la expresión o reducir la expresión. Por lo tanto, pueden usar cualquiera de las dos herramientas. O nunca evaluar valores y ver cuál es el comportamiento finito de la sucesión de los términos. Por ahí no. Ahora, pasemos a la pantalla. Si ya están claros acá, si te está gustando el video hasta ahora, dar like. No se olvide de dar like. Pasemos ahora a la pantalla a ver cuándo una sucesión es acotada. Veamos acá ahora. Bueno, se dice que una sucesión está acotada superiormente si existe un número real m. ¿Qué pasa con ese número real m? Bueno, que todos los términos de esa sucesión tienen que estar por debajo de un valor m marcado ahí, y decimos que ese número m es una cota superior, o sea, que ese sería el supremo de una sucesión, o sea, ese es el valor máximo que puede alcanzar esa sucesión. Ahora veamos cuándo está acotada inferiormente. Bueno, en este caso existe un valor m pequeño que sería el ínfimo, en este caso, o la cota inferior de esa sucesión. ¿Qué quiere decir eso? Que sería el valor primero de una sucesión donde toda la secuencia que le sigue a ese término aumenta. Ahora bien, veamos entonces cuando realmente una sucesión está acotada. Ahora bien, una sucesión está acotada si lo está a la vez superior e inferiormente. Y para ello reflejamos acá esta desigualdad. Como pueden ver, la sucesión está entre ese ínfimo y ese supremo. O sea, ojo, no si está superiormente y no le está inferiormente, ya puedo decir que está acotada. No. Tiene que tener ínfimo y tiene que tener supremo. Ahora veamos acá en la pizarra un ejemplo rapidito de
ver cuando una sucesión está acotada. Veamos. Fíjense, miren, primeramente, fíjense, la sucesión de los números naturales, que ahorita vimos un ejemplo, para n mayor o igual que 0. Ahora bien, en este caso, para n igual 0, el primer valor que obtenemos es a sub 0 igual 0, ¿ok? Pero si yo sigo dándole valores, por ejemplo, para n igual 1, da 1, para n igual 2, da 2, entonces, ¿qué quiere decir? Que es creciente, o sea, que esta sucesión es monótona creciente. Ahora bien, ¿qué pasaría para esa n mayor o igual que 0? O sea, para n infinito sería, no tenemos un valor pequeño, o sea, no tenemos un valor real, porque no llegamos, o sea, no hay un valor que yo pueda acotar esa sucesión. Por lo tanto, no existe una cota superior, pero sí tiene una cota inferior, o sea, SM no existe. Pero ¿quién sería el m pequeño de la cota inferior? 0, que sería la cota inferior. Por lo tanto, fíjense, como es monótona creciente, evidentemente tiene una cota inferior. Y si fuera monótona decreciente, tiene una cota superior. Ahora bien, veamos lo siguiente. Este ejemplo, miren, fíjense rápido. Tenemos ahora 1 sobre n. Vamos a ver qué pasa para esta sucesión desde n mayores o iguales que 1 hasta infinito. Oh, mira, si evalúo para n igual 1, el primer valor sería 1, pero para n igual 2 sería un medio, pero ahora un medio es menor que 1. Ahora, n igual 3 sería a sub 3, sería un tercio, o sea, va disminuyendo los valores a medida que voy dándole valores a esa sucesión. Por lo tanto, después usted puede en casa probar si es monótona creciente o decreciente a través de lo que vimos anteriormente en este video. Ahora bien, pero a lo que yo quiero llegar, ¿qué pasaría si yo evalúo ahora para infinito, o sea, para los mayores que 1, ya a ver dónde llega esa serie? Si evidentemente evaluamos, aquí tendríamos que el término final sería, por ejemplo, para 1 sobre infinito. 1 sobre infinito, el límite sería que eso es 0. Por lo tanto, evidentemente, para infinito alcanza un valor que sería 0. ¿Por qué? Porque a medida que toma valores suficientemente grandes denominador, se aproxima más a 0. Nunca llega a 0, pero se aproxima a 0. Y consideremos que sea 0. Por lo tanto, evidentemente, tenemos acá que el mayor de los dos sería 1 y el menor sería 0. O sea, que tendríamos como que la sucesión 1 sobre n está acotada entre 0 y 1. Pero ahora bien, ¿dónde alcanza ese ínfimo? Fíjense, lo alcanza en el infinito. ¿Y dónde alcanza el valor supremo? En el primer elemento de la sucesión. Cuando eso ocurre, se dice, en este caso, que la sucesión es decreciente. Ahora bien, veamos un concepto importante ahora, ya para finalizar lo que es sucesiones, lo que es límite y la convergencia de una sucesión. Ojo, que ahora ya incorporamos esta nueva palabra, lo que es convergencia y en caso contrario, divergencia. Pasemos entonces a la pantalla a ver lo siguiente. Bien, veamos, límite, convergencia de una sucesión. Bueno, una sucesión a su n, en este caso, a su n pertenece a los reales, se dice que es convergente en este caso, si planteamos que ese límite, cuando en este caso la n tiende a infinito, da un valor L finito. O sea, si yo a ese límite le hallo el límite a una sucesión y el mismo me arroja un valor finito, cuando esa n tiende a infinito, siempre la n va a tender a infinito, entonces se puede afirmar que la sucesión es convergente. ¿Qué significa convergente? Que llega a un valor.
o se obtiene un valor en el infinito. Ahora bien, y acá estas expresiones matemáticas hacen referencia a la existencia de ese límite para un épsilon mayor que el 0. Existe un número n sub 0 que es el punto fijo o centro que pertenece a los números naturales, y acá por supuesto la desigualdad que se establece de la sucesión, del término general de la sucesión, menos ese valor convergente que tiene ese límite, y tiene que ser menor que ese valor épsilon para todo n mayor o igual que n sub 0 fijo. Ahora bien, viendo esto, pasemos entonces a un ejemplo rápido en la pizarra sobre sucesiones, o sea, ver cómo se aplica este límite en sucesiones para ya pasar a definir lo que es una serie numérica. Veamos lo siguiente. Ahora bien, por ejemplo, si yo tengo esta sucesión a sub n igual a 1 sobre n cuadrado más 1, si yo quiero ver si esa sucesión es convergente, lo primero que tengo que hacer es hallarle el límite. Hay literaturas que ponen límite cuando n tiende a infinito, o sea, hay literatura que pone n tiende a más infinito de a sub n igual L, o también hay literatura que pone límite cuando n, esa n ya está diciendo que tiende a infinito de a sub n igual a L. Pueden usar cualquiera de las dos, está bien. Ahora, veamos. Tenemos acá límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre n cuadrado más 1. Ahora, ¿cómo resuelvo ese límite? Bueno, aquí tengo un polinomio. Cuando evalúo en infinito, eso da 1 sobre infinito. Y ustedes todos conocen que 1 sobre infinito, eso sería a 0. O sea, que lo que puedo decir que mientras que n tiende a más infinito, la sucesión a sub n lo hace a 0. Por lo tanto, como tengo un valor finito, entonces puedo decir que esa sucesión a sub n es convergente. ¿Ok? Por lo tanto, ahora sí pasemos a definir lo que es una serie numérica. Ahora veamos cómo definir una serie numérica a partir de una sucesión ya que hemos visto hasta ahora. Pasemos acá a pizarra. Fíjense, consideremos ahora que tenemos una sucesión, que tenemos una sucesión acá A1, A2, A3, A4, A5, así sucesivamente, ¿ok? Ahora bien, ¿para qué? Ahora, profe, pero ¿para qué necesito la sucesión? Bueno, es que para definir la serie numérica, tengo que realizar lo que se llaman las sumas parciales de cada término de esa sucesión infinita. Veamos cómo acontece eso. Bueno, vamos a poner como primera suma S1, lo voy a llamar S de suma, por supuesto. Veamos, si S1 va a ser primer término de la sucesión A1, fíjense. Ahora bien, S2, la segunda suma parcial sería S2 va a ser igual al término A1 más el término sucesivo de la sucesión. Ahora bien, pero si A1 es S1, yo puedo expresar esto como S1 más A2. Entonces yo puedo decir que S3 va a ser igual a A1 más A2 más A3, que va a ser igual a S2 más A3. ¿Bien? Ahora, S4 será igual a A1 más A2 más A3 más A4, que sería la suma anterior, S3 más A4. Ahora bien, ¿pero dónde está el detalle? Bueno, porque estamos hablando de series numéricas infinitas. O sea, que van a empezar en un valor, por ejemplo, n igual 0 o n igual 1 hasta el infinito. Pero ahora, ahora nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Yo puedo sumar infinitos términos? Bueno, eso es imposible. O sea, ahora usted coge las sucesiones de números naturales, fíjense, y acuérdense bien que las sucesiones, desde que ustedes están empezando a estudiar, desde la enseñanza primaria, secundaria o otras enseñanzas en otros países, siempre les están hablando de conjuntos numéricos y esos son sucesiones también. Ahora bien, aclaro eso. Ahora,
Bueno, si usted coge las sucesiones de los números naturales o el conjunto numérico de los números naturales y se pone a sumar 1 más 2, a eso le sumo 3, más 4, más 5, o sea, pasa tiempo, años y años y usted jamás termina de sumar esos términos porque es una sucesión infinita. Ahora, pero ¿cómo entonces yo puedo llegar al término general de esa serie numérica? Bueno, ¿cómo puedo llegar? Bueno, la pregunta es que a partir de esas sumas parciales enésimas, o sea, las sumas parciales que yo realizo acá para llegar al término general de la serie, o la suma parcial enésima, tengo que tomar una porción de la suma parcial enésima. O sea, de esa suma infinita, yo voy a tomar solo una parte finita y voy a ver cuál es el comportamiento que va a tener esa, o sea, voy a ver el comportamiento que tiene las sumas parciales. Y de acuerdo al patrón de comportamiento que tiene, entonces yo voy a decidir, o va a decidir, mejor dicho, la suma parcial enésima de esa serie numérica. Ahora bien, por lo que, entonces, S sub n, ¿quién será S sub n? Bueno, S sub n es la suma parcial enésima. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué va a ser igual a quién? A 1, más a 2, más a 3, más a 4, más punto, más a sub k. Lo voy a definir como a sub k. Que ahí entonces aparece un símbolo matemático que sería sumatoria desde k igual 1, vamos a definirlo primeramente, hasta n, ¿de quién? De ese término a sub k. ¿Qué va a ser igual a quién? Bueno, eso va a ser igual a S sub n menos 1. Fíjense, no es S sub n menos 1, el subíndice es n menos 1 más a sub n, que sería acá este término a sub n que está aquí, que sería el término general de esa sucesión. Fíjense, entonces, después que voy formando esas sumas parciales, que yo veo el comportamiento de cada suma, puedo llegar entonces a la suma parcial enésima de la siguiente manera, formando la suma de cada término, y este a sub k, o este sería lo que se llama también suma parcial enésima. Voy a aclarar eso después, voy a darles esa miel para que no se equivoque después a la hora de resolver un ejercicio y tenga bien claro. ¿Y qué es lo que yo puedo obtener de esta expresión que tengo acá? Fíjense, si pueden observar, veamos, esto que está aquí, S sub n menos 1. Si pueden observar, para S2, fíjense, para aquí, para n igual 2, cuando vemos aquí 2 menos 1 es 1, fíjense. Y como n es igual 2, sería a 2. Fíjense cómo sigue la secuencia. Para 3, sería 3 acá, 3 menos 1, 2, más A3. O sea, ¿qué puedo entonces establecer aquí? Como primera ecuación importante, puedo obtener que esa suma parcial enésima es igual a S sub n menos 1 más A sub n. ¿Ok? Ahora bien, pero de aquí yo puedo despejar y yo puedo decir que A sub n va a ser igual a la suma parcial enésima menos S sub n menos 1. Ahora, porque ustedes pueden preguntarse, bueno, profe, pero ¿por qué no le cambió el signo aquí a n menos 1 cuando yo pasé para allá? No, es que esto de acá, fíjense, es un subíndice, no es de la expresión como tal. O sea, pertenece a la expresión, pero es un subíndice. Ahora, ¿quién es este A sub n? Ahora, este A sub n sería el término general de la serie numérica. Bien, ojo con esto. Ahora, ¿pero de qué otra forma el profesor le puede mostrar en un ejercicio la suma parcial enésima? El profesor le puede preguntar, por ejemplo, estudie la convergencia de la serie numérica si se conoce que la suma parcial enésima es tal. O puede decirle también, le puede decir así, si la suma parcial enésima es S sub n igual a una expresión. Pero ¿cómo también le puede dar el profesor? No, analice la convergencia de la serie numérica. ¿Por qué? Fíjense, digo, analice la convergencia, porque en una serie numérica
lo que tenemos que buscar es la convergencia. Y después vamos a ver qué existe, cómo yo puedo buscar la suma esa completa de todos esos términos infinitos y cuál es la relación que existe con la convergencia. Fíjense, pero como otra cosa, le puede decir el profesor, analice la convergencia de la serie si se conoce que sumatoria desde k igual 1 hasta n de, por ejemplo, k sobre k más 1. Ahora, ojo, esto de acá no es el a sub n de la serie numérica. Eso que está aquí es el s sub n o la suma parcial enésima de la serie. Ojo con eso, no podemos equivocarnos. Ahora, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante conocer la suma parcial enésima de una serie? Bien, pero antes de ello, vamos a escribir ya la expresión general de una serie numérica después de haber hecho esta definición. Bueno, ¿qué podemos decir ahí? Bueno, podemos decir que una serie numérica se escribe de la siguiente manera. Está expresado como sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n, pero como también aparece en la literatura, aparece de la siguiente forma, n mayor o igual que 1. Esto que está aquí es lo mismo que esto, n igual 1 hasta infinito. También se lo pueden encontrar así y significa lo mismo. De a sub n, y esto va a ser igual a a1 más a2 más a3 más a4 más punto más a sub n, siendo a sub n mayor que 0 y n que pertenece a los naturales. Por lo tanto, eso que tenemos acá es una serie numérica. Y ahora, ¿para qué se utiliza? Bueno, es que incluso las series numéricas son muy importantes. Se utiliza, un ejemplo, las calculadoras están programadas a base de series numéricas también. Ahora, ¿cómo? ¿Pero para qué se utiliza eso? Bueno, se utiliza para buscar la convergencia o la suma de estos de acá. O sea, de esos infinitos términos que tiene una serie. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar la convergencia de una serie? Bueno, primeramente, para determinar la convergencia de una serie, primero, fíjense, no conocemos hasta ahora ningún criterio para determinar la convergencia de una serie, porque eso sería otros videos más adelante. ¿Y por qué existen criterios? Les voy a explicar después. Ahora, primeramente, se puede determinar la convergencia de una serie a partir de conociendo la suma parcial enésima. O sea, que si yo conozco la suma parcial enésima de una serie numérica, entonces fácilmente puedo encontrar si converge o no y si tiene suma o no. ¿Y cómo sería? Bueno, que si yo conozco la suma parcial enésima y yo le hallo el límite cuando n tiende a infinito de esa suma parcial enésima y él me arroja un valor L, entonces podemos afirmar que la sumatoria desde de n mayor que 1 de a sub n converge. ¿Y qué significa eso? Bueno, que si la serie converge, entonces esa suma infinita posee una suma final o un resultado final. O sea que la convergencia significa que la sumatoria esa infinita va a llegar a un valor final. ¿Y cuál es el valor final? L. Entonces yo puedo decir que la suma, si la serie converge, su suma sería ese valor L del límite. Fíjense cómo el límite es tan importante como base de todos los conceptos fundamentales acá en la matemática superior. Ahora bien, ¿pero qué pasaría en caso contrario? O sea, que el límite, cuando n tiende a infinito de s sub n de más o menos infinito o no existe. Bueno, en ese caso diremos que la sumatoria de a sub n desde n igual a 1 hasta infinito diverge. ¿Qué significa diverge? Bueno, esas palabras ustedes siempre en la calle o en cualquier lugar las he escuchado mucho. Entonces, diverge significa que esa suma infinita no llega a ningún valor. O sea, no podemos decir que tiene
que esa suma infinita posee una suma. Ahora bien, bueno, pero es que no siempre podemos... Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Dónde es que surge el problema acá? Que no siempre podemos conocer la suma parcial en ese. Un caso puede ser que en una prueba o en un ejercicio que nos encontremos o que nos ponga el profesor o estemos estudiando con un libro, entonces hay un ejercicio que aparece la suma parcial enésima. Y ya fácilmente usted aplica el límite y ya tiene si convejo divide. Otra forma es buscarla a partir de la definición, pero ojo, no siempre es fácil encontrarla y darse cuenta de la secuencia de patrones. Y por lo tanto, cuando se hace imposible buscar la suma parcial enésima, salvo excepción que el profesor en ese caso o el ejercicio le diga que busque o analice la convergencia de una serie a partir de su definición, que cuando te dicen eso tienes que buscar la suma parcial enésima y aplicarle el límite. O también el profesor te puede decir, determine si una serie tiene suma. Con eso te estoy diciendo que la serie, escuchen esta, te estoy diciendo que en otros términos que busquen la convergencia o hay en la convergencia de la serie, si converge o diverge. Bien, ahora, o con todos estos términos que después, más adelante, en los otros videos vamos a usar. Ahora bien, pasemos a ver un ejercicio donde vamos a utilizar la definición para ello. Vamos a la pantalla a ver el ejercicio. Pongan pausa, escriban y volvemos de nuevo al pizarrón. Dice, estudie la convergencia de la siguiente serie numérica, desde n igual 1 hasta infinito, de 1 sobre n por n más 1. Ojo con esto. No les voy a dar esa misma hora, se las voy a dar después en otros videos de qué tipo de serie estamos hablando acá. Y les voy a dejar algún indicio de ello. Bueno, vamos a pasar entonces a la pizarra a resolver eso. Bien, bueno, entonces vamos a partir de acá. Tenemos la serie sumatoria desde n mayor o igual, desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n por n más 1. Bien, ahora, para yo determinar o estudiar la convergencia de esa serie, tengo que formar las sumas parciales. ¿Cómo lo hago? Bueno, para el primer término, S1. Ahora, donde como la serie empieza en n igual 1, tengo que evaluar en la función o en el término general de la serie, tengo que evaluar ese valor. Y fíjense, como también las series numéricas forman es una aplicación, una función que hay una correspondencia de los números naturales a un conjunto que puede ser los reales o otro conjunto estudiado por ustedes. Ahora bien, cuando sustituimos, esto da un medio, ¿ok? Porque 1 más 1, 2 por 1, 2. Ahora, S2, ¿quién sería S2? Sería un medio más, en este caso, sería aquí 2 por 3, 6, un sexto. Pero ¿qué pasa? Ahora voy a parar ahí. Cuando yo esté formando esas sumas parciales, no voy a llegar a nada, va a ser muy complicado. Ahora bien, si se pueden dar cuenta, si yo aplico distributivo aquí, tendría n cuadrado más n, un polinomio en el denominador. Y hay series que vamos a estudiar muy importantes, que hay un número sobre un polinomio o un cociente de polinomio, y son un tipo de funciones que salen mucho en ejercicio. Ahora, vamos a ver qué pasa si yo hago algebraicamente, transformo este término general en una suma de fracciones, parcial de fracciones. O sea, yo hago esto. Un ejemplo. Tengo 1 sobre n por n más 1. Ahora, ¿cómo yo puedo llevar esto a fracciones simples? O sea, una suma de fracciones simples. Bueno, de acuerdo al denominador, existen 4 casos para ello. Eso va a estar en un video, eso estaría hablando en un video de integrales en el módulo de matemática 1. Ahora bien, aquí estos dos términos que están enlazados por la multiplicación son simples, por lo tanto puedo expresar que a sobre n más b sobre n más 1. Ahora bien, cuando yo multiplico acá por n más 1, voy a obtener lo siguiente. Después que yo lo desarrollo, fíjense, no lo voy a hacer aquí para no
perder tanto tiempo en lo que yo quiero llegar. Ahí A daría como resultado 1 después que lo busque y B sería menos 1. Lo que podríamos expresar que sería n por n más 1 sería igual a 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Y vamos a trabajar en vez de esta serie, o sea que yo puedo expresar, esta serie n mayor o igual que 1 de 1 sobre n por n más 1, lo puedo expresar también como n mayor, desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Y después, este tipo de serie tiene un nombre en series numéricas, que no les voy a decir ahora, se los voy a decir más adelante. Ahora, vamos a ver si formo las sumas parciales, ¿qué pasaría? Mira, S1 sería 1 entre 1, 1 menos 1 medio, ¿bien? Ahora, S2 sería 1 medio, sería 1 menos 1 medio más el otro término que sería más 1 medio menos 1 tercio. Fíjense, aquí se simplifica y tengo 1 menos 1 tercio. S3 sería 1 menos 1 tercio más 1 tercio menos 1 cuarto. Simplifico acá y me va a quedar 1 menos 1 cuarto. Fíjense cómo ya más fácil voy a ir obteniendo un patrón. S4, 1 menos 1 cuarto más 1 cuarto menos 1 quinto. Y sería, simplifico acá, 1 menos 1 quinto. Y así sucesivamente lo voy a poner acá. ¿Quién sería S sub n? Bueno, vamos a ver cómo es el comportamiento acá de las sumas parciales. Fíjense, para S1 tengo 1 menos 1 medio. Para S2, vamos a ver que se repiten. Fíjense, primeramente, como hay dos fracciones, o sea, esto está expresado en una suma, miren, tengo 1, 1, 1, 1 y va a seguir 1, 1, 1. Entonces, vamos a poner, como ese fijo es constante, voy a poner 1 acá, menos, porque está enlazado por la resta. Ahora, vamos a analizar la otra fracción. Fíjense, como denominador tenemos 1, 1, 1, 1. Entonces vamos a poner 1 sobre. ¿Cuál es el que está variando? El denominador. Veamos, miren. Para S1, para n igual 1, tenemos aquí 2. Para 2, 3. Para 3, 4. Para 4, 5. Eso nos está indicando que entonces el término general del denominador sería un número más al valor n. Si es n el valor que yo estoy sustituyendo acá en la secuencia de sumas parciales, entonces de acá el que le sigue sería n más 1. Por lo tanto, sería n más 1. Y entonces acá llegué a encontrar la suma parcial enésima de la serie. Ahora, ya con eso tengo un poder en mis manos. ¿Cuál? El de poder estudiar su convergencia. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a separar acá. Vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Sería límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre n más 1. Cuando sustituyo, sería 1 menos 1 sobre infinito, como ustedes conocen es 0 y 1 menos 0, eso da como resultado 1. Entonces puedo concluir que la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n por n más 1 es convergente. ¿Y qué significa esto? Que tiene suma. ¿Y cuál es? Entonces, luego, su suma es S igual 1. Por lo tanto, aquí terminamos el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de Telegram, donde les estaré colocando algunos materiales y podamos debatir sobre sus dudas, ampliar su conocimiento y profundizar siempre que se pueda. Nos vemos en el próximo video entrando ya en los criterios de convergencia.